Bueno, listo. Entonces, ¿a qué me refiero con propiedades de los determinantes? Hay ciertas operaciones que podría hacer sobre las matrices cuadradas que no afectan el cálculo de la determinante. ¿Para qué me sirve esto de acá? Podría yo, por ejemplo, tener ciertas operaciones que me permitan incluir ceros en la matriz, ¿no? Y de esa manera, pues el cálculo de los determinantes va a ser mucho más fácil. ¿Cómo puedo incluir ceros en una matriz? Bueno, nosotros ya habíamos visto esto de acá cuando habíamos revisado Gauss-Jordan. Recuerden, nosotros teníamos tres operaciones básicas sobre los renglones. La primera era multiplicar el renglón por una constante, el segundo era intercambiar renglones y la tercera operación que nosotros teníamos era sumar dos renglones, ¿no? O múltiplos de dos renglones. Teníamos algo por el estilo, como por ejemplo el renglón J es igual a K veces el renglón I más el renglón J. Esto era un clásico. Aquí, cuando hablamos de propiedades de las determinantes, esto está permitido y no va a afectar en nada el resultado, así que podemos hacer esto para incluir ceros e incluso se permite hacer esto con las columnas. Recuerden que en Gauss-Jordan no puedo hacer con columnas, esto solo funciona para renglones únicamente. Yo no puedo hacer cambios en las columnas, solamente en los renglones, pero acá en cambio sí. Entonces, hagamos de cuenta que tengo la columna J, puede ser la suma de la columna I, la cual se multiplicó por una constante, y luego eso de ahí pues le sumé más la columna J. Y no hace falta que otro renglón o otra columna tenga un 1. Acuérdense que en Gauss-Jordan lo que hacíamos era primero pues transformar en 1 el pivote. Ustedes recuerdan lo que era el pivote. Y luego de eso de ahí pues nos ayudábamos del pivote para poder convertir en ceros lo que estaba abajo o lo que estaba arriba del mismo, ¿no es cierto? Acá en realidad no hace falta que hagamos algo así. Podríamos fijarnos en la matriz que tengo puesta ahí. Yo podría basarme en el cero que tengo acá, ¿no es cierto? Tratar bien de utilizar la primera fila o la tercera columna para hacer una expansión por cofactores y poder resolver esta determinante de aquí. ¿Es verdad? Bueno, yo podría, utilizando este par de operaciones de aquí, meter o incluir más ceros en la matriz, de manera que sea incluso más fácil poder hacer este proceso. Enfoquémonos, por ejemplo, en la primera fila que tengo yo acá. Esta es la primera fila. Tengo 2, 1, 0, menos 2. Imaginémonos que quiero convertir en 0 el menos 2 que tengo yo acá, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, puedo basarme en otra columna. Recuerden que esto funciona para columnas o para filas, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que yo tuviera algo como lo siguiente. Digo, quiero convertir ese menos 2 en 0, entonces voy a transformar la columna 4. Y digo que la columna 4 va a ser igual, como en esta ocasión está bastante fácil, la suma de la columna 1 más la columna 4. ¿Qué es lo que me resulta de esto de acá? Vamos a ver qué es lo que pasa. La columna 1 es lo que tengo acá. 2, 3, menos 2, 4. Y la columna 4, menos 2, menos 3, menos 3, menos 2. Entonces recuerden que es justamente ese menos 2 que aparece ahí el que quiero transformar en 0. El momento que yo hago la suma de esto de acá, ¿verdad? Me voy a obtener una nueva columna, la cual voy a reemplazar en la columna 4. 2 menos 2 es 0. 3 menos 3 es 0. Tengo un poco de suerte, estoy incluyendo incluso más ceros de los que yo quería incluir. Acá tengo menos 5. ¿De acuerdo? Y acá tengo pues 2 positivo, ¿no es cierto? Esta va a ser mi nueva columna 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora la matriz que yo tenía antes? Me queda de la siguiente manera. Las primeras 3 columnas quedan exactamente igual a como estaban antes. Y la última columna ya ha cambiado. Ok, entonces el cálculo de la determinante de esta nueva matriz está más sencillo por el hecho de que tengo más ceros. Y podría incluso meter más ceros, ¿no?
tratar de convertir una fila o una columna entera. Bueno, no puede ser exactamente toda la fila, toda la columna, no puedo meter todo lleno de ceros. Pero bueno, todos los elementos menos uno, ¿no es cierto? De una fila o de una columna, transformarlos en ceros. Bueno, entonces ahora podría ser otra operación más para poder librarme de algún otro elemento y convertirlo en cero. Digamos que ahora quiero convertir en cero. Me estoy enfocando todavía en la primera fila, recuerden ustedes. Quiero meter todos los ceros que sean posibles en la primera fila. Entonces ahora transformemos en cero este 2 de acá, que me parece que es el más fácil. De manera que solamente me quede el 1 que está ahí, ¿no? Hasta ahí podría pues avanzar. Bueno, ¿cómo podría hacer eso de ahí? Bueno, pues si yo multiplico por menos 2 la columna de al lado y luego lo sumo con la columna 1, se me va a hacer 0, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar la columna 1. Eso quiere decir que columna 1 será igual a menos 2 veces columna 2 más la columna 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo me podría quedar esto de acá. Primero podríamos sacar, a mí me gusta siempre sacar a limpio las cosas, ustedes saben. Entonces menos 2 veces la columna 2 sería menos 2, sería menos 10, sería más 4 y sería más 6. Eso es menos 2 veces la columna 2, ¿no es cierto? Vamos con la columna 1. 2, 3, menos 2 y 4. Si esto me va a dar una nueva columna 1, vamos a hacer la suma, me queda 0, menos 7, 2 positivo y me queda 10. Siempre vamos chequeando de que hemos hecho bien las cosas. Correcto, parece que todo está bien. Esa es mi nueva columna 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora cómo me acaba de quedar pues la nueva matriz. Voy a tomar esta matriz que tenía acá y la voy pues a duplicar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el reemplazo de la primera columna y ya no es esta que se encuentra aquí. Ahora es 0, menos 7, 2 positivo y 10. Bueno, perfecto. Entonces si me sigo fijando en la primera fila, que es la que voy a utilizar para mi expansión por cofactores, para el cálculo de la determinante, puedo ver que ya tengo solamente un único elemento que no es 0, que es el 1 que tengo ahí. Ese ya no lo puedo convertir en 0, siempre necesito la ayuda de otro elemento de al lado para convertir ese en 0, ¿verdad? Entonces hasta ahí es donde yo puedo llegar y por lo tanto la expansión por cofactores de esa primera fila tendría pues 0, ¿no es cierto? Que va a ser el primer elemento y que debería ser... Recuerden ustedes, por favor, los signos que estábamos utilizando. Eso lo hicimos la última vez. Para la primera fila tendría yo más, menos, más, menos. Siempre empezamos con más, ¿no es cierto? Y recuerden, ahora hacia abajo me iba así. Y luego continuaba así. Tal como habíamos visto en la última clase. Ahora me estoy enfocando únicamente en la primera fila. Entonces, este vendría a ser positivo. Y acá tendría pues el menor que corresponda, el menor 1, 1. Se va a hacer 0, eso de acá, pero voy a dejarlo escrito para que no haya duda. Acá sería menos 1 que multiplica al menor, primera fila, segunda columna. Luego sería un más, que voy a tener el 0. Menor 1, 3. Y finalmente debería ser un menos. Y acá pues el menor que corresponda al 1, 4, ¿no? Entonces, obviamente estos de acá no hace falta ya considerarlos, solamente nos enfocaríamos en esto de acá, que sería cambiar de signo la determinante del menor que yo tenga ahí. Acá es igual el menor que tengo yo ahí. Recuerden, hay que eliminar, pues, si estamos hablando del elemento 1, 2, hay que eliminar primera fila, segunda columna. Es decir, la fila y la columna donde está contenido justamente el 1 que estoy examinando, que es el 1 que se encuentra acá, ¿verdad? Así calculamos un menor. Entonces, tachemos esta de acá. Correctísimo. Y ahora, ¿cómo es que me ha quedado? Tengo menos 1 por la determinante del siguiente menor. ¿Cuáles son los elementos que me quedan? Menos 7, 4, 0,
2, 6, menos 5, 10, 2 y 2. Perfecto. Para obtener la determinante de este de acá podemos aplicar la regla de Sarrus. ¿Por qué razón? Porque Sarrus se puede aplicar para una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces estaríamos perfecto con eso. Entonces hagamos justamente eso. Vamos a ver, entonces tenemos ya en definitiva que la determinante va a ser menos 1, que va a multiplicar pues a la determinante de ese menor de ahí. Entonces voy a ahora duplicar las filas. A veces duplicamos columnas, podemos también duplicar filas. Recuerden que es exactamente lo mismo. Hagamos una duplicación de filas. Entonces voy a volver a escribir acá abajo las dos primeras filas para aplicar Sarrus, ¿no es cierto? Entonces ahora fijémonos en las diagonales como siempre hemos hecho. Voy a irlo anotando acá para irlo haciendo de a poco. Y que sepamos de dónde salen todas las cosas, ¿verdad? Entonces esa es la que tengo hasta ahora. Luego la siguiente diagonal que tengo es esta. Esa se me va a hacer 0. Pero le voy a dejar anotado para que se entienda todo lo que estamos haciendo. Entonces esta sería 2 por 2 y por 0. Y la última diagonal en ese sentido que voy a tener va a ser esta diagonal de acá. Correcto. Y ahora vamos con las diagonales en el otro sentido, los cuales van a tener pues un símbolo negativo. O se les va a cambiar el signo, ¿verdad? Entonces acá sería menos 0 por 6 y por 10. Lo siguiente que nos toca sería menos 7 por 2 por menos 5. Y la última diagonal que tenemos es esa de ahí. Sería menos 2 por 4 y por 2. Y ahora simplemente ya sería cuestión de utilizar la calculadora para realizar estos cálculos de ahí, en caso que sea necesario. Entonces vamos viendo, tendríamos 7 por 6, 42, tendríamos menos 84. Acá esto se hace 0. Este de acá voy a tener menos 200. Se hace 0. Este de aquí se va a hacer negativo. Y voy a tener 70. Este de acá también se va a hacer negativo. Y voy a tener 16. Vamos a chequear de una vez con la calculadora para ver cuánto me debe salir. Tengo menos 84. Tengo menos 200. Tengo menos 70. Y tengo menos 16. Esto me va a dar menos 370. Ahora bien, recordemos que todo lo que está ahí está como menos 1 antes. Muy importante no olvidarnos. Y por lo tanto el menos 370 lo que va a ocurrir es que se va a transformar en un más 370. Y ahí tendríamos ya nuestra determinante. Ok, vamos a chequear como siempre con el octave para ver si es verdad. Entonces voy a ingresar la matriz, podría ingresar esta de acá, pero ingresemos la matriz original para que sepamos justamente de dónde es que nació todo, ¿verdad? Recuerden que utilizar el octave para poder comparar respuestas no es hacer trampa. Otro ya, ok, eso es. Y ahora pues saquemos la determinante de A. Y me dice que es 370 positivo. Entonces es muy importante no olvidarnos pues del signo, ¿no es cierto? De dónde llegaba pues el signo, ustedes recuerden, es una expansión por cofactores a final de cuentas. Y el único número que nos había quedado pues ya en la fila 1 es el 1, porque todo el resto se hizo 0. Y ese 1 es negativo, ¿no es cierto? Por el hecho que ese es el que le toca basándonos pues en este signo que nosotros tenemos acá. Siempre tengamos en cuenta esta matriz de los signos el momento que vamos a hacer la expansión por cofactores. Ok, bueno, entonces ninguna cosa extraña con respecto a lo que hemos hecho. Recuerden que yo podía haber escogido otra columna, podía haber escogido también otra fila, ¿no es cierto? Y de igual manera pues esto va a valer. Generalmente uno trata de escoger el que ya tiene un 0, que tenga el número más bajo. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún 0? Bueno, pues justamente esta técnica me permite incluir los ceros que me están faltando, ¿verdad? Podemos hacer otra cosa muy parecida. Voy a tomar nuevamente la matriz original. Bueno, entonces nosotros habíamos escogido
la primera fila basándonos en el 0 que habíamos encontrado ahí. Primera fila, tercera columna. ¿Qué pasa si hubiera cogido más bien columna? Bueno, acá podría yo tratar de convertir en 0 los números que se encuentran en la tercera columna. Antes incluí ceros en la primera fila, ahora voy a incluir ceros en la tercera columna, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a tener operaciones ya no sobre columnas, sino sobre renglones, sobre filas, ¿no es cierto? Algo como lo siguiente: renglón J es igual a K veces renglón I más renglón J, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser de ese estilo. Entonces, no hace falta de que yo tenga un 1 ahí, yo puedo de todas formas incluir ceros, ¿no es cierto? Va a ser fácil. Vamos a ver qué es lo que ocurriría. Digamos que yo quiero convertir en 0 el 4, ¿sí? El 4 que tenemos por acá, quiero convertirlo en 0. Bueno, ¿qué operación podría hacer? Tal vez podría basarme en la última fila, ¿no es cierto? La última fila tiene un 2. Si ese 2 de ahí lo multiplico por menos 2, se hace menos 4. Y el momento que lo sumo se va a convertir ya en un 0. Entonces podría afectar a la segunda fila, el segundo renglón, porque ese es donde yo quiero meter el 0, ¿verdad? Entonces voy a decir que en el renglón 2, que es donde tengo el 4, voy a colocar el resultado de haber multiplicado por menos 2 el renglón 4 y de haber sumado con el renglón 2. Bueno, vamos a ver cómo me queda esto de acá. Entonces, menos 2 veces renglón 4 va a ser menos 8, 6 positivo, va a ser menos 4 y acá voy a tener 4 positivo. Perfecto. Eso es menos 2 veces renglón 4. Vamos a con renglón 2. 3, 5, 4, menos 3. Perfecto, entonces me queda así y justamente acabo de incluir ya el 0 que yo estaba queriendo, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una nueva matriz. ¿Cómo luciría esta nueva matriz? El renglón 2 ha cambiado. El resto de renglones queda igual y seguimos buscando la determinante de esta matriz. Correcto, bueno, entonces sigamos atacando la misma columna, ¿no? Todavía puedo incluir un 0 más. Yo decido si quiero convertir en 0 el 6 o si quiero convertir en 0 el 2. Yo creo que me va a ser un poquito más fácil convertir el 6 en un 0, ¿no es cierto? ¿Qué podría hacer? Podría multiplicar el último renglón por menos 3 y luego le sumaría con el renglón de arriba y tendríamos ya un 0 en lugar del 6, ¿verdad? Entonces concentrémonos en este elemento de acá. Yo voy a decir que voy a transformar el renglón número 3. Voy a multiplicar por menos 3 el renglón 4 y lo voy a sumar pues justamente con el renglón 3. Saquemos esto limpio. Menos 3 veces renglón 4. Tengo menos 12. Tengo más 9. Tengo menos 6 y tengo más 6. Vamos con el renglón 3. Menos 2, 6, menos 3. Menos 14, 7 positivo, 0 y 3 positivo. Este es mi nuevo renglón 3. Y justamente acabamos de colocar un 0 donde nosotros queríamos, que era para reemplazar el 6 que teníamos antes. Vamos a ver entonces qué matriz me acaba de quedar. Los otros renglones, como siempre, van a quedar igual. El 1, el 2, el 4. Y tengo el nuevo renglón que es el 3. Bueno, perfecto, entonces he hecho todo hasta donde he podido llegar. No puedo transformar toda una fila o toda una columna en ceros. Me va a quedar siempre un elemento, ¿no es cierto? Ese elemento que me acaba de quedar es el 2 de aquí. Analicemos para la expansión por cofactores qué signos son los que yo debería utilizar. ¿Sí? ¿Cuál es el signo que me va a tocar justamente ahí? Podríamos basarnos en la matriz de signos que ya teníamos escrita arriba. Recuerden, siempre se comienza con el más, es esta matriz de aquí. Bueno, entonces ahora nos toca el elemento que se encuentra acá abajo. Y vas a tener un signo negativo, tal como se puede ver ahí. Recuerden, estamos trabajando con una matriz de 4 por 4, es por eso que utilizamos esta matriz de signos, ¿no? Y recuerde que por 4 por 4 yo no puedo utilizar Sarrus, me veo obligado a utilizar una expansión por cofactores. Por lo tanto, añadir ceros me ayuda bastante.
¿no es cierto? Bueno, entonces veamos cómo me queda. Recuerden que estamos utilizando ahora la columna 3. Ok, entonces la expansión por cofactores va a ser para esta columna. Voy a ir anotando todos los cálculos a pesar de que ya tengo ceros para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Entonces la determinante va a ser igual a la expansión por cofactores de esta columna de acá. Sería el elemento 0, que sería más, es verdad. Y tendría pues acá el menor que corresponda. Esta es siempre tercera columna. Sería fila 1, columna 3. Luego sería menos el 0 que me toca, que es este de aquí, por el siguiente menor de la misma columna, sería el menor 2, 3. Luego iríamos con signo más a este 0 de acá. Y tendríamos pues el menor de la fila 3, columna 3. Y finalmente tendríamos con el signo menos el elemento 2 por el menor de la fila 4, columna 3. Esta es la expansión por cofactores que nosotros estamos utilizando. Obviamente todo lo que tiene el 0 ya no lo vamos a contar y por lo tanto nuestra fórmula se ve reducida a menos 2. Muy importante el signo, ¿no es cierto? Y el menor que me dé de ahí. ¿Cómo obtengo ese menor? Como siempre hemos hecho, vamos a concentrarnos en el elemento. Vamos a borrar la fila que contiene el elemento y la columna que contiene el elemento. Entonces los elementos que me quedan ahí sería 2, 1, menos 2. Tendría menos 5, 11, 1. Y finalmente menos 14, 7 y 3. Y esa va a ser ya toda la fórmula. Trabajemos eso de ahí. Tendríamos entonces menos 2 que multiplica. Podemos nuevamente, yo creo para comodidad, para que no quede duda alguna de lo que se está haciendo, voy a ir marcando todas las diagonales en Sarrus. Pero por supuesto que cada vez lo podemos hacer más rápido y muy probablemente hay personas que lo pueden hacer sin necesidad de dibujar ni las columnas ni las filas que están envueltas en esto de acá, ¿no es cierto? Tal vez de una manera mucho más rápida. Bueno, nosotros hagamos todo a mano. Tendría primera columna en este sentido, primera diagonal en este sentido, perdón, sería 2, 11 y 3. Yo voy a anotar, voy a duplicar las filas para que sea fácil de entender. Vamos con la siguiente diagonal, sería esta de aquí. Todos estos acá con el signo más, ¿verdad? Siempre se acostumbra a pedir pues en las pruebas, en las evaluaciones, que tratemos de poner las cosas de la manera más ordenada que se pueda. Justamente en este caso sería con todo el detalle de las diagonales que se utilizó para que sea fácil de entender el momento de evaluar. Bueno, y todas las diagonales que quedan pues van a ser negativas, ¿no es cierto? Menos 14 por 11, menos 2, menos 2 por 7 por 1. Y el último menos 5 por 1 y por 3. Vamos resolviendo las operaciones. Como siempre, mucho cuidado con los signos que estemos empleando, ¿verdad? Vamos de una vez a utilizar ya la calculadora también. 308. Ya estoy aquí, ¿verdad? Y me falta el último, que tomaría un signo positivo. Y me parece que hasta ahí estamos pues ya completos. Correcto. Vamos a ver cuánto me sale esto de aquí. Voy a resolver todo lo que está dentro del paréntesis primero. Tendría 66, 70, menos 14, menos 308, menos 14, menos 185. Así más directo. ¿Sí? Entonces me sale en definitiva menos 2 que multiplica a menos 185. Lo cual me va a dar positivo 370. Que es el mismo resultado que ya habíamos tenido anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál viene a ser pues la gran ventaja de estos métodos de acá? Es que los cálculos se hacen pues muchísimo más rápidos, ¿no?
Ustedes pueden imaginarse si yo tuviera una matriz de 5 por 5 y me piden calcular el determinante de ahí, pues es muy demorado, porque al momento de calcular los cofactores, yo voy a tener menores que van a ser matrices de 4 por 4 y voy a tener que emplear nuevamente cofactores para poder resolver. Entonces, el hecho de que yo incluya ceros hace que ya un montón de cálculos sean reducidos. ¿Ok? Y bueno, queda completamente entendido que podríamos haber utilizado cualquier otra fila o cualquier otra columna. La razón por la cual habíamos utilizado fila 1 y luego columna 3 es porque esa es la que originalmente en nuestra matriz ya tenía el 0. ¿Sí? Desde el inicio de la matriz original tenía el 0 ahí. Entonces nos parecía un poco lógico pues haber utilizado esas de ahí. Ok, listo. Entonces este viene a ser el ejercicio que les había encomendado. Les recuerdo que podemos hacerlo acá en el octave. Una vez que ingreso acá a la matriz me va a salir un determinante de 44 positivo. Este es el que vamos a utilizar como nuestra referencia para poder resolver el ejercicio. Podemos escoger cualquier fila o columna. Muchas personas me escogieron fila o columna que está incluyendo al 1 porque a final de cuentas también es un número fácil para calcular. Entonces podríamos convertir pues en 0 los otros elementos que se encuentren o bien en la fila 1 o bien en la columna 2, ¿no es cierto? Cojamos la fila 1 solamente como una referencia. Ustedes saben que va a resultar exactamente en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante de esto es que podemos utilizar el 1 como si se tratara de un pivote de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? El cual pues multiplicamos por menos 3 para eliminar el 3, multiplicamos por menos 2 para eliminar el 2 y multiplicamos por 2 positivo para eliminar el menos 2, por ejemplo. Muy parecido a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Entonces examinemos, vamos a modificar las tres columnas, columna 1, 3 y 4. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Con respecto a la columna 1, pues esto tendría que ser menos 3 veces la columna 2 más la columna 1. Esto es igual a ¿qué? Menos 3 veces columna 2. Y vamos haciéndolo juntos, ¿no es cierto? Entonces simplemente multiplicado por menos 3 cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Y ahora voy a sumar con la columna 1, lo cual me va a dar lo siguiente. Perfecto, esa es mi nueva columna 1, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Podemos hacer de golpe tal vez el cálculo de las otras columnas. Yo voy, pues, hagámoslo rápido. Ustedes saben que cada vez lo vamos a poder hacer más rápido, porque ya nos vamos acostumbrando. Las primeras veces voy a anotar paso a paso. Ustedes sí tienen que mandarme un desarrollo que se entienda, que sea entendido por mí, que no mágicamente aparezca la respuesta, ¿no es cierto? Sí, traten de detallar lo más que se puedan cuando estén haciendo una evaluación, porque eso me ayuda realmente a verificar si es que se está entendiendo lo que estamos haciendo. Vamos al caso de la columna 3. Necesito deshacerme de C2 de ahí. Por lo tanto, utilizaría nuevamente como pivote, ¿no es cierto?, el 1 que tengo ahí. O lo que da lo mismo que la columna 3 sería menos 2 veces columna. Bueno, esto podría haber simplemente hecho también sumando columna 2 y columna 3 y columna 4, ¿no es cierto? 2 y menos 2 se va a hacer también 0. No existe una única manera. La forma en la que nos parezca más cómodo. Como ya hemos visto antes, puedo utilizar cualquiera, ¿no es cierto? No necesito realmente tener un 1 ahí. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero bueno, hagámoslo así. Menos 2 veces columna 2 sería menos 2, menos 10, más 4, 6 positivo. Columna 3 tengo 2, 4, 6 y 2. Esto me va a dar 0, menos 6, 10 positivo y me va a dar 8 positivo. Entonces, como siempre, mucho cuidado con los signos. Vamos entonces a reemplazar esta columna de aquí y vamos con la última columna, que sería la columna número 4. Entonces, de igual manera podría utilizar el 1 como un pivote, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por 2. O lo que da lo mismo, escrito C4 es igual a 2 veces columna 2 más C4. 2 veces columna 2 sería 2, 10, menos 4, menos 6. Y la columna 4 es menos 2, menos 3 y menos 2. Y esta sería pues mi última columna. Perfecto.
Entonces ahora sí voy a tener pues mi expansión por cofactores. Ya no voy a anotar los ceros, ¿no es cierto? Pero sería utilizando la primera fila. Recordemos cuáles serían los signos. Para la primera fila tendríamos más, menos, más, menos. Por lo tanto, ese 1 sería un menos 1. ¿Ok? Menos 1. Multiplicado por el menor que necesitemos. Entonces, ¿cómo obtenemos ese menor? Eliminamos fila y columna que envuelven al 1. Y me quedan pues los siguientes elementos. Menos 2, menos 6, 7. 4, 10 menos 7. 13, 8 y menos 8. Y esto lo resolvemos. Entonces, como siempre lo hacemos con Sarus, voy a... Ya muchos de ustedes que lo van a hacer ya sin incluso duplicar los elementos, lo hacen directo porque les parece ya bastante evidente. Ok. Pero hagamos así. Entonces tengo menos y entre paréntesis vamos a colocar pues todos los productos posibles que tengamos y lo vamos a resolver. Entonces acá va a tener menos 12 por 10. Y por menos 8. Muy bien. Más, vamos con la siguiente diagonal, que sería esta de acá. 4 por 8 por 7. Y la última diagonal de este tipo, que sería 13 por menos 6 y por menos 7. Vamos ahora con las diagonales negativas. Y este de acá, menos 7 por 10 y por 13. Siguiente diagonal negativa. Menos 12 por 8 por menos 7. Y la última diagonal posible, que sería la que se encuentra acá. Entonces igualmente menos 8 por menos 6 y por 4. Listo, todo eso de ahí se va a cambiar el signo, ¿no es cierto? El resultado que tengamos de ahí. Vamos operando de una vez con la calculadora para hacerlo de forma rápida. Tengo mi primer producto. 12 por 10 por 8. Este de acá va a ser positivo. El siguiente también es positivo. El siguiente. Vamos ahora con los negativos. Recuerden que todo esto de acá va a estar pues multiplicado por menos 1, ¿no es cierto? Sigamos poniendo. Tengo ese, tengo 12 por 8 por 7. Correcto, entonces simplemente sería resolver, ¿no es cierto?, cada uno de los productos que tengo ahí y me sale pues eso de ahí. Entonces vamos chequeando los signos. Tengo positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Y todo lo que me salga ahí pues recuerden está con el menos antes. Ok, eso es lo que tengo ahí. Entonces esto va a ser a menos lo que me salga de ahí. Entonces voy nuevamente a utilizar la calculadora para sacar todo eso. 960, 224, 546, menos 910, menos 672, menos 192. Me sale menos 44. Menos 44, por lo tanto va a ser 44 positivo. Y este de acá es ya el determinante, lo cual coincide con lo que habíamos obtenido ya en nuestro octave, que es esto de aquí. Entonces viene a ser sencillamente eso de ahí. Lo que hemos hecho? Pues hemos decidido escoger una de las filas o columnas. Hemos escogido la primera fila y hemos hecho ceros todos los elementos excepto 1. He dejado el 1 ahí, que es el más fácil, haciendo pues operaciones en renglones, ¿no es cierto? En este caso operaciones en columnas, francamente, eso es lo que hicimos. Y luego de eso de ahí pues ya calcularíamos por una expansión por cofactores. La expansión es súper simple porque ya solamente me involucra un solo elemento, el resto se hace 0.